Gracias a Dios, gracias por su compañía, gracias por este tiempo que podemos estar juntos. Su amigo, Pastor Edgar Pulido, les da la más cordial bienvenida y gracias a Dios por su palabra. Hoy vamos a hablar acerca de la tribulación. ¿Qué es la tribulación de acuerdo a la palabra de Dios? Y para ello vamos a un texto bíblico que utilizaremos como texto base, que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, es uno de los mensajes de Cristo a una de sus iglesias, y dice así la palabra de Dios: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Gracias a Dios. Gracias a Cristo, gracias Espíritu Santo por tu bendita palabra. El tema que hoy vamos a estar tratando es acerca de la tribulación. Creyentes cristianos, no creyentes, ateos, agnósticos, como se quieran llamar, todos sin excepción durante nuestra vida, durante la vida, atravesaremos por tiempos de tribulación, por valles de sombra y de muerte, por valles de tristeza, que son parte de la vida misma. Ahí sí nadie nos salvamos. Durante la vida vendrán días buenos y vendrán días malos. Lo importante es saber y aprender a cómo enfrentar esos días buenos, tantos días buenos como días malos. Eso es lo importante, que aprendamos a enfrentarlos conforme nos enseña la palabra de Dios, conforme nos enseña la Biblia. ¿Ok? Entonces, en la Biblia, la palabra tribulación viene del griego tiflis, disculpen mi griego, no anda muy bueno últimamente. Bueno, es T-H-L-I-P-sis, tlipsis, que significa una presión maligna, significa opresión, significa estrechez, aflicción, angustia, persecución. También significa apretar, romper, calamidad, sufrimiento. Todos esos, toda esa palabra tiene muchas expresiones, como podemos decirla. También hay sinónimos de esta palabra, que es la tribulación. Significa congoja, significa pena, amargura, sufrimiento, estrechez, desgracia, adversidad, infortunio. También tiene significado esta palabra tribulación. Y la tribulación, desde el punto de vista de la doctrina cristiana, pues es la aflicción, es el dolor, es la angustia que se padece o que padecemos a nivel espiritual, a nivel moral, a nivel físico. Es un padecimiento que se cierne sobre todos los creyentes. Todos los creyentes lo hemos padecido alguna vez, alguna calamidad, algún problema, o a lo mejor estamos en alguna calamidad, en algún problema, ¿sí? ¿Y esto debido a qué? Principalmente cuando somos creyentes, pues es debido a nuestra fe, a nuestra confianza en Dios. Se vienen en ocasiones a los creyentes, viene persecución, vienen prisiones, vienen enfermedades. En ocasiones el apóstol Pablo le pedía al Señor que le quitara un aguijón de su carne, que sabemos que era una enfermedad, y el Señor le decía: bástate mi gracia, porque en mi gracia se va a perfeccionar esa debilidad que tú tienes. Y pues así encontramos en la Biblia todos los seguidores de Dios, los que buscaron a Dios, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, pues sufrieron muchas tribulaciones. Es más, la palabra de Dios dice que por medio de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Por medio de muchas pruebas, por mucha angustia interior, por dolor, por quebranto, por injusticias. En ocasiones pasaremos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, pero en general, tanto creyentes como no creyentes,
durante nuestra vida, todos sin excepción, tendremos que afrontar las tribulaciones, los problemas. Pasaremos por valles de sombra, por sombras de muerte, por valles de sombra de tristeza. Son parte de la vida misma. ¿Sí? Lo importante es cómo los vamos a enfrentar. Amén. De acuerdo a la palabra de Dios. Y para eso estamos en este día, para aprender a enfrentar esas tribulaciones, esos problemas que vienen a la vida. Por ejemplo, en la Biblia, las tribulaciones para los creyentes también son consideradas como pruebas. Son como pruebas que vienen a nuestra fe cristiana, a la fe del cristiano, que nos va a reportar estas pruebas a los cristianos, a los creyentes. Nos va a reportar un mayor crecimiento, nos va a dar madurez a los creyentes, va a traer a nuestra vida un crecimiento espiritual. Todo obra para bien, dice aún la palabra de Dios, a los que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Amén. Es bien importante, porque a veces en el mundo le dice, pues todo obra para bien. Sí, pero de acuerdo a la palabra de Dios es toda obra para bien para aquellos que han puesto su fe en Jesús. Gloria a Dios. Entonces, en Primera de Pedro, en la primera carta que escribió el apóstol Pedro, ahí en los versículos 6 y 7, él escribió lo siguiente. Vamos a leer, va a aparecer ahí en su pantalla. Dice acerca de las pruebas que enfrentamos los creyentes, los cristianos. Dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Y dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Inspirado por el Espíritu Santo, Pedro escribe estas palabras. Dice, tienen que ser afligidos por diversas pruebas. Que nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. Dice, y que al final, dice, como el oro, dice, ¿cómo se purifica el oro? Pues el oro se purifica cuando se hace líquido, cuando se pone a un intenso fuego, a un intenso calor. Y entonces es la manera en que se va purificando, se le van quitando las impurezas al oro. Bueno, así lo compara aquí la palabra de Dios, que nuestra fe, a través de las pruebas, a través de las aflicciones, ¿qué pasa? Pues que somos probados, ¿para qué? Para que sea manifestado Jesucristo en nosotros. O sea, trae algo bueno para nosotros las pruebas en nuestra vida. Fíjense que los días buenos, debemos aprender, de acuerdo a la palabra de Dios, pues que son para gozarnos en ellos, porque habrán días buenos en nuestras vidas y ser agradecidos con Dios, porque muchas veces la gente viene en días buenos o tiene bendición, pero ni se acuerdan de Dios. La mayoría de la gente busca a Dios cuando vienen los problemas. Y una vez que se solucionan los problemas que hace la mayoría de la gente, pues se regresa, o sea, se olvida de Dios. Se olvida de lo que Dios hace en sus vidas. Y esos son los días buenos. Y los días malos, ¿para qué nos sirven? Para madurar, para crecer, para que crezcamos espiritualmente. O sea que tanto días buenos como días malos traen bendición a nuestra vida. En primer lugar, si somos agradecidos. Y en segundo lugar, si entendemos que esas pruebas van a servir para que nosotros crezcamos. Los días malos, dice, esto lo aprendí de un pastor, dice que los días malos van a llegan solos, pero la mala vida, tú mismo, con tus malas obras, con tus malas decisiones, te la vas a construir. Repito, los días malos van a llegar solitos, ¿sí? O sea, aunque no los quieras, siempre algún día van a llegar los días malos, pero la mala vida, esa tú te la construyes. ¿Cómo? Con tus malas obras, con tus malas decisiones, con estar apartado de Dios, tú te construyes esa mala vida.
Aquí cabe mencionar que muchos confunden, ¿verdad? Las pruebas de Dios muchas veces con los resultados de sus propios pecados que se cometen o que cometemos por nuestras malas decisiones. Muchos dicen, ay no, es que Dios me está probando. Pero no es cierto, no es que Dios te esté probando, más bien porque tú te metiste en algún pecado, tomaste una mala decisión, pues vienen repercusiones a tu vida, o sea, estás sufriendo, vienen pruebas, vienen dificultades por las malas decisiones que tú tomaste. No es tanto que Dios te esté probando, ¿verdad? Todo le quieren echar la culpa a Dios, aún de nuestros propios pecados. ¿Qué dice, qué escribió Santiago? Vamos a leer lo que escribe Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, ahí en su carta, en el capítulo 1, versículos 2 al 4, acerca de la aflicción. Dice así: tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado. ¿Para qué? Para que seamos perfectos y completos sin que nos falte nada. Gloria a Dios. Fíjense lo que escribe Santiago, el apóstol también, porque fue levantado también como un apóstol, siervo de Dios, que las pruebas, que nos gocemos en ellas, dice. ¿Por qué? Porque sirven, dice. ¿Para qué? Para perfeccionarlos, para que estemos completos en el Señor. También la tribulación desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto, es una de las formas en que Dios trató con su pueblo, con el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para disciplinarlo. En ocasiones las tribulaciones, los problemas a nuestra vida, las pruebas van a llegar, ¿para qué? Para que seamos disciplinados. Así Dios desde el Antiguo Testamento, Él trató con su pueblo rebelde, con el pueblo de Israel, con el pueblo que se apartó de Él. ¿Para qué? ¿Para qué traía tribulaciones y pruebas al pueblo de Israel? Para que se arrepintieran y para que se acercaran otra vez a Él. Dice ahí Deuteronomio en el Antiguo Testamento, vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 30, dice así, y esta es una profecía desde el Antiguo Testamento, de algo que escribió Moisés, sí, aproximadamente 3,000, un poco más de 3,000 años, desde entonces dejó escrito Moisés. Dice: en los días postreros, cuando estés atribulado y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Fíjense, dice en los días postreros, o sea, en los últimos tiempos, Dios por medio de Moisés ya estaba profetizando lo que vendría al pueblo de Israel en los postreros tiempos. Los postreros tiempos en la palabra de Dios, bueno, se toman como los últimos tiempos, aun cuando viene Cristo, desde el día de que Cristo vino a este mundo y murió y resucitó al tercer día, ya se puede tomar como que son los postreros días, los postreros tiempos. Y el pueblo de Israel en estos postreros tiempos, miren que sí la han sufrido, han tenido muchos problemas. ¿Por qué? Porque dejaron al Señor su Dios, rechazaron al Mesías Salvador, y entonces han sido atribulados y aún todavía están atribulados y vendrán peores tribulaciones. Pero en este día no nos vamos a concentrar pues en las tribulaciones normales de la vida, por así llamarlas, ¿verdad? Entre comillas, tribulaciones normales, porque repito, a todos nos llegan días buenos, pero también nos van a llegar días malos. Nos vamos a enfocar en la tribulación que escribe aquí Moisés, de esos postreros días, de la tribulación de los postreros días, de la tribulación que viene a este mundo, que ya está muy cerca, que ya está cercana. Vamos a hablar de la tribulación que habla la palabra de Dios del tiempo final, profetizada, ¿verdad?, por todos los profetas, por Jesús mismo, por los apóstoles también, hablada, sobre todo por el apóstol Juan,
cuando le fue revelado el Apocalipsis, pero nuestro Señor Jesús, en su último gran discurso del Monte de los Olivos, profetizó acerca de la tribulación final, la tribulación que vendría sobre el mundo y que ya está muy próxima a suceder. Y como leímos en la palabra de Dios, ahí en Apocalipsis 3:10, que vendrá a todos los moradores de la tierra. O sea, nadie se va a salvar de esta tribulación. Esta última tribulación que está escrita en la palabra de Dios viene sobre todos los que moren en la tierra en ese tiempo. Como leímos ahí en Apocalipsis, Jesucristo prometió a la sexta iglesia, en este caso a la iglesia de Filadelfia, que Él mismo se encargaría de guardarla de la hora de la prueba que vendría sobre el mundo entero en el tiempo final. Aquí se está refiriendo Jesús y le está hablando a la sexta iglesia. Ya ven, en el Apocalipsis hay 7 iglesias que todas hablan de una sola iglesia a través del tiempo, y a una de las 7 iglesias Jesús le promete que Él mismo los va a guardar de la hora de la prueba o de la tribulación que vendrá sobre el mundo entero. ¿A quién va a guardar Jesús? Bueno, pues a todos aquellos que hayan puesto su fe en Él, que sean parte de su iglesia, que obedezcan su palabra. Esta es una de las garantías, o es la garantía más específica dada por nuestro Señor Jesucristo, revelada al apóstol Juan, de que los creyentes no pasaremos por el periodo de tribulación que se acerca al mundo y que durará 7 años, de acuerdo a cómo está revelada en la palabra de Dios. Ese es el tiempo de la prueba que vendrá al mundo y que va a durar 7 años. ¿Cuándo? Cuando desaparezca la iglesia de Cristo de la tierra, y será para los que moren en la tierra en ese tiempo, y ese tiempo pues ya está muy cercano. Vamos al libro a la carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, y veamos lo que dice. Dice 5, 9 y 10, Romanos 5, versículos 9 y 10. Dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, fuimos justificados por la sangre de Jesús, dice, seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, Jesús, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí está una promesa de protección, de salvación de la ira de Dios que viene a este mundo durante esos 7 años de tribulación que se acercan. En este tiempo cabe mencionar que la mayoría de las personas no entienden, o diría yo también no quieren entender, y la gran mayoría, dice la palabra, Jesús mismo lo dijo, no van a entender hasta cuándo, hasta que sucedan las cosas. El Señor profetizó en su último sermón profético en el Monte de los Olivos que la última generación previa a su regreso al mundo experimentaría la peor tribulación de la historia de la humanidad. Jesús comparó a la generación previa al juicio del diluvio con esta última generación previa a su regreso. ¿Por qué? ¿Por qué los comparó? Bueno, los comparó en el sentido de que no se dieron cuenta, no entendieron, no se arrepintieron, no se prepararon para la venida de Jesús, y por lo tanto llegó la tribulación. La generación de Noé, a la generación previa al diluvio que trajo Dios sobre el mundo, no se preparó. ¿Cuándo entendió la generación de Noé que había venido un juicio de Dios? Pues hasta que estaba ya lloviendo, la puerta del arca estaba cerrada, se empezaron ellos el agua empezó a crecer en todo ahora sí que en todo el planeta Tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que los cubrió y hasta que se ahogaron. Hasta ahí entendieron, quisieron meterse al arca, pero ya el arca estaba cerrada, la puerta ya se había cerrado, ya era demasiado tarde.
la puerta estaba cerrada, ya la angustia, la tribulación estaba ahí en sus vidas. Hasta ese momento quisieron abrir sus ojos. Está escrito ahí en Mateo 24, Jesús lo dijo, Mateo 24, versículos 39 al 44. Vamos a ver cómo esta generación no entendieron hasta que vino la tribulación. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El uno será con Cristo y el otro será dejado en el mundo. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensen. Igualmente le sucedió, así como a esta generación de Noé, pues a la generación o a los habitantes de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, que no se apercibieron, no se arrepintieron de su inmoralidad sexual, muy similar a la que hoy día estamos viviendo en estos tiempos finales, que se ha desatado una inmoralidad sexual en el mundo terrible. Se está promoviendo la ideología de género, se están inventando multiplicidad de sexos, homosexualidad, lesbianismo, pederastia, o sea, están creándose leyes para que los adultos puedan violar y meterse con niños, cosas terribles, la pornografía, la zoofilia, la relación que tiene la gente ahora con animales, con perros, con caballos. Bueno, es algo terrible. Y dice la palabra que no entendieron hasta el momento en que cayó fuego del cielo y los destruyó a todos, mandándolos ¿a dónde? Al infierno mismo. Miren, aquí un punto bien importante. El problema no está en que la gente muera ahogada, que la gente muera consumida por fuego, ahorita que el mundo está casi al borde de una tercera guerra mundial, que sabemos que una tercera guerra mundial pues no va a ser con armas convencionales, sino con armas nucleares, con armas que son terribles, que matan no a muchos, sino a millones de personas. El problema no está en que la gente se ahogue, en que la gente muera en un bombazo nuclear, que a lo mejor es una muerte muy rápida. Ese no es el problema. La gran mayoría piensan que, bueno, pues que con la muerte pues ya se terminó todo, ¿verdad? Y bueno, pues si me muero, pues ¿cuál es el problema? Pues ya se termina todo. Así en la religión también les ha enseñado. La mayoría piensa que con la muerte, pues ya Dios te va a perdonar todo, tus pecados, ¿verdad? O hubiera sido creyente o sin ser creyente, ya Dios te va a perdonar porque Él es tan bueno. Pero dice la palabra que sin Cristo no somos salvos. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, si no aceptaste a Cristo y caminaste con Cristo durante tu vida, no recibiste esa salvación. Y dice la palabra que el verdadero juicio de Dios llega cuando el hombre muere, y entonces llega el juicio de Dios. Entonces les digo, lo importante no es cómo muera la gente, si se muere ahogada en un accidente, en un bombazo nuclear, eso no importa. Dice la palabra que si mueres en ese momento, al momento de tu muerte, va a llegar el juicio de Dios. O sea que el juicio no tanto es la muerte en sí misma, el juicio viene de Dios después de la muerte. Y ahí es cuando Dios te va a llamar a cuentas, y si aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, eres salvo por la fe que pusiste en Él, pero si no, dice la palabra que serás condenado. Dice Hebreos 9:27,
acerca de este punto, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto es el juicio. Es el juicio. ¿Cuándo es el juicio del hombre? Después de que murió. En el momento de su muerte. Ya está muy cercano, quiero decirles, este evento que la Biblia llama desde el antiguo pacto, llama la tribulación. Repito, la tribulación, la gran tribulación. La palabra también lo llama el día del Señor, el día de la ira de Dios, la hora de la prueba del mundo, como leímos ahí en Apocalipsis 3:10, la gran ira del Cordero, el tiempo de angustia para Jacob, porque será un tiempo terrible para el pueblo de Israel, de la cual será librado. En ese tiempo, en esos 7 años, el pueblo de Israel cometerán el error de aceptar al Mesías falso, pero se darán cuenta de que cometieron ese error, construirán un tercer templo, el cual será minado, será el anticristo se meterá, este falso Dios se meterá en él, se darán cuenta que ellos la regaron, y entonces, como está escrito en Romanos capítulo 9, 10 y 11, el pueblo de Israel será salvo, el remanente del pueblo de Israel se salvará hasta entonces. Jesús mismo profetizó esta última tribulación ahí en Mateo 24, 21, para que la leamos, que repito, de acuerdo a la revelación, son 7 años de tribulación. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. A pesar de que esta escritura habla ya de la segunda mitad de estos 7 años, ya cuando se meta el anticristo al tercer templo que construirá en breve el pueblo de Israel, en realidad la tribulación comenzará desde que comiencen esos 7 años de tribulación, cuando se manifieste el anticristo con ese caballo blanco, como un jinete que viene cabalgando ese caballo blanco que viene en son de paz, que trae un arco sin flechas, que supuestamente traerá una paz al mundo, que le ayudará al pueblo de Israel a construir ese tercer templo. Pero desde ese momento está ya la tribulación sobre la tierra. Después de eso dice que vendrán otros caballos, el caballo bermejo, el caballo rojo, que detonará la guerra, y con la guerra después vendrán los otros caballos, el caballo negro, el caballo amarillo, vendrá muerte, simbolizan pestes, epidemias en el mundo. Entonces los 7 años, aunque empiecen con una falsa paz, todos esos 7 años serán tiempo de tribulación. Como Jesús dijo, nunca la ha habido ni la habrá. Será un tiempo terrible, quiero decirles, que los hombres ni siquiera se lo imaginan a la fecha, jamás, ni siquiera se le puede comparar con el diluvio, ni siquiera se le puede comparar con el juicio sobre Sodoma y Gomorra, o sobre diversos juicios que Dios trajo en el mundo, en la historia, como le pasó a Nínive, le pasó a Babilonia, en muchos lugares donde Dios trajo juicios. Bueno, este último juicio será terrible, será un tiempo de engaño, de gran dolor, de sufrimiento, de angustia, de hambre, de enfermedad, de pestilencias, epidemias, guerras, destrucción, desastres naturales, como ya los estamos empezando a ver en este principio de dolores, un tiempo de terremotos, de tsunamis, de volcanes haciendo erupción, un tiempo de muerte. La maldad de los hombres crecerá como nunca ha habido. Si la maldad del hombre es terrible, pues imagínense en ese tiempo cómo se va a poner. En conjunto con los mismos demonios traerán maldad a la tierra como nunca antes hubo en el mundo. En este tiempo dice que hasta la misma muerte huirá de las personas que la buscarán como un escape, como un consuelo. Bueno, la misma muerte huirá de ellos, como está escrito ahí en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis dice, en el capítulo 9, versículo 6, hablando de este tiempo de la tribulación de 7 años, dice, y en aquellos días los hombres
buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea, imagínense, la gente buscará la misma muerte como un consuelo, como a veces en nuestros días, ¿verdad? Pero aquí será general. Mucha gente piensa que suicidándose, aventándose al paso del metro, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, mucha gente muere en el metro, decide poner fin a su vida por los problemas, por las tribulaciones, pensando que con eso ya sus problemas se van a terminar, pero como leímos, pues no se terminan ahí, se terminan terminan con el juicio de Dios sobre la vida de la persona. Entonces, la misma muerte será buscada como un consuelo, pero no será hallada. Cabe decir que el 75% del Apocalipsis fue dedicado a ese periodo, a describir el tiempo de la tribulación. Imagínense qué tan importantes son esos 7 años de tribulación que padecerá el mundo en ese tiempo, en esta tribulación profetizada, que el 75% del Apocalipsis está dedicado a hablar de este periodo, donde dice la Escritura que 2/3 partes de la humanidad van a morir. Imagínense, estamos alcanzando en este tiempo ya casi los 8,000 millones de habitantes. Pues haga cuentas, ¿verdad? Aritméticas, matemáticas, ¿verdad? Con su calculadora, si no se le da, pues ¿cuánto es las 2/3 partes de 8,000? Pues imagínense que es algo terrible. Mucha gente va a morir en este tiempo final. Y entonces esta tribulación marcará el inicio y el tiempo final, como está escrito, del gobierno de los gentiles, del gobierno que Dios le ha permitido al hombre gobernarse a sí mismo. También va a concluir con el príncipe de las tinieblas, que es el que controla el mundo, como está escrito, que actualmente es Satanás, que tiene, ahora sí que maneja el mundo a su conveniencia, y a todos aquellos que no lo han aceptado. Los que no han aceptado a Cristo, pues están bajo la potestad del maligno, dice la palabra de Dios. Entonces, este tiempo de tribulación va a ser una parteaguas en la historia humana. Todo va a cambiar de un día para otro. Los moradores que estén aquí en ese tiempo de tribulación, pues su vida va a ser muy diferente a la que hemos estado acostumbrados durante todos estos años, hasta que comience esa gran tribulación. Vamos a concluir con esta pregunta: ¿por qué es necesario que venga un tiempo de tribulación? Nos podríamos preguntar, bueno, si ya hablamos de la tribulación, que el normal de la vida es que a veces hay días buenos y hay días malos, bueno, ¿por qué Dios va a permitir una tribulación tan grande como nunca la ha habido, ni la habrá, como Jesús lo profetizó en Mateo 24? ¿Cuál es la razón por qué es necesario esta tribulación? Bueno, yo encontré tres principales razones, aunque hay muchas más, pero son 3 principales razones por las cuales viene este tiempo de tribulación al mundo. La primera razón es que Dios no ha terminado su trato con su pueblo terrenal, que es el pueblo de Israel. Esa es la primera razón de la tribulación que viene. El trato de Dios con el pueblo de Israel quedó pendiente desde hace 2000 años, cuando el pueblo de Israel rechazó a su Mesías Salvador, Jesucristo. Quedó pendiente el trato de Dios con el pueblo de Israel. Hay una profecía en el libro del profeta Daniel, que es porque se le llama la profecía de las 70 semanas del pueblo de Israel, o se le llama también la profecía de las 70 semanas de Daniel, que son 70 semanas de años, son 490 años, que Dios le dijo a Daniel que Dios trataría con su pueblo Israel. Pues esas 70 semanas, que son semanas de 7 años cada una, se cumplieron las 69 primeras semanas cuando Cristo vino al mundo y fue rechazado y murió en la cruz y resucitó. Ahí se cumplieron las 69 semanas de que Dios dijo que trataría con el pueblo de Israel, quedando pendiente una semana, que son
semanas de 7 años, o sea, quedó pendiente una semana, la semana 70, que es una semana de 7 años y que es la semana que le llama la palabra de Dios el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación. Entonces, ¿por qué viene tribulación al mundo? Bueno, porque Dios, que dejó de tratar con el pueblo de Israel hace 2000 años, como Jesús mismo les dijo, dice, no me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Barak Baruch Hashem Adonai Elohim. Hasta que el pueblo de Israel aprenda a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, y entonces se va a concluir esa tribulación. Entonces, esa es la primera razón de la tribulación que viene de 7 años al mundo. La segunda razón del por qué viene esa tribulación tan terrible al mundo es para, pues, ahora sí que pensando que Dios hace las cosas, ¿verdad? Pues a su forma o con su sabiduría. Bueno, pues esa tribulación viene para salvar a un gran remanente que no lo aceptó durante el periodo de la gracia. Que el periodo de la gracia comenzó cuando Cristo muere en la cruz y resucita, y todo aquel que lo acepta como su Salvador y camino con Él se salva por gracia, o sea, se salva simplemente por aceptar a Cristo como su Salvador, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios. Es como el hombre se puede salvar en nuestros días. Bueno, pues todos aquellos que no quisieron aceptar, y sobre todo de esta última generación, que es la generación más grande que haya existido de seres humanos en la tierra, dijimos casi 8,000, bueno, pues habrá una gran cosecha en este tiempo final. Vamos al libro del Apocalipsis para constatar y comprobar esta palabra que estamos diciendo. O sea que en pocas palabras, esta tribulación es para la cosecha final de personas que se salvarán durante el tiempo de la tribulación. Dice así, Apocalipsis 7:9, dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, que es la iglesia de Cristo, y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono, adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesucristo. O sea que este tiempo de tribulación de 7 años que viene sobre el mundo será una extensión de la misericordia de Dios sobre el hombre. En este tiempo en que es el mayor tiempo de población que ha tenido este planeta Tierra, el mundo, en toda su historia. Por eso viene una extensión de la salvación, que ya no será por gracia, sino será por rechazar todo lo que el anticristo, Satanás, el diablo traiga en ese tiempo de tribulación. La gente se tendrá que salvar al no dejarse marcar por el anticristo, ponerse la marca de la bestia que dice Apocalipsis capítulo 13, que la gente se salvará por méritos, de alguna manera, méritos propios, pero
que pero vendrá salvación a sus vidas al rechazar esa marca del anticristo. No importa que les cueste la vida, muchos morirán de hambre porque dice la Escritura que no podrán comprar ni vender y que muchos morirán decapitados en ese tiempo por rechazar esa marca, pero que es preferible morir así de esa manera que morir con la marca de la bestia, porque dice que los que estén marcados, su nombre será borrado del libro de la vida. Entonces, esa es la segunda razón, porque Dios va a extender su gracia en esos 7 años de tribulación, y desafortunadamente así es el hombre quiere buscar a Dios cuando pues ya tienen los problemas encima. Mientras estén todo bien, dice el hombre, bueno, pues no, ¿por qué busco a Dios? Y es más, hay mucha gente que a pesar de que tiene problemas en su vida, no quiere buscar a Dios, no quiere caminar bajo la gracia de Cristo, bajo la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, la tercera razón es del por qué viene la tribulación al mundo. Pues la tribulación al mundo viene para el trato de Dios con su enemigo, el diablo, con el adversario de Dios, y con la gente que no ha querido arrepentirse y que han preferido seguir el engaño del diablo, el engaño del anticristo, que dice la palabra que el anticristo va a gobernar el mundo completamente durante 42 meses, durante 3 años y medio, pero recuerden que la tribulación dura 7 años, 3 años y medio, supuestamente con un periodo de paz, pero que con juicios de Dios, 21 juicios que vendrán a la tierra, pero al final, pues, ¿qué es lo que va a hacer Dios en este tiempo de tribulación? Pues va a tratar con todos aquellos que le hayan rechazado, que no le hayan aceptado. Dice Apocalipsis 13, versículos 15 y 18, y con esto vamos a terminar. Con este texto dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, nadie se va a salvar, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, es número del diablo, y su número es 666. 666. El 6 en la Biblia es número del hombre, pero el 666 es el engaño satánico, diabólico, queriendo Satanás imitar a la Trinidad de Dios, pues traerá al anticristo, al falso profeta y al dragón, que son representantes, que supuestamente representan la Trinidad de Dios, pero eso es un simple engaño de Satanás al mundo. Entonces, concluimos, a pesar de todo lo que estamos viendo que está pasando en el mundo, Dios tiene control de todo. Amén. A pesar de ese tiempo de tribulación, Dios está bajo control. La profecía bíblica se va a cumplir conforme está escrita, conforme fue revelada. Jesús dijo ahí en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Todo se va a cumplir conforme está profetizado en la palabra de Dios. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, tenemos la promesa de Jesús, de que Él nos va a librar, de que seremos guardados de este tiempo de tribulación. Como leímos ahí en Apocalipsis 3, Dios, el Señor nos guardará. El Señor dice en 1 Tesalonicenses 4:13 que el Señor vendrá por su pueblo. Él nos va a arrebatar, arpazo vendrá sobre el pueblo de Dios y nos librará de ese tiempo de tribulación. Por lo tanto, el pueblo de Dios, si tú has creído en Cristo, si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, si caminas con Cristo, si eres parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, no
no tienes que tener ningún temor, sino estar confiado, erguida tu cabeza, velando, esperando el que el Señor nos va a guardar de ese tiempo de tribulación. Entonces, con base a todo lo que hemos dicho, saca tus conclusiones. Saquemos cada quien nuestras propias conclusiones. ¿Valdrá la pena atravesar ese tiempo de tribulación conforme a lo que el Señor te está revelando en este momento? ¿Valdrá la pena que pasemos por ese tiempo de tribulación? Que no te prepares como cuerpo de Cristo, que no seas de las 5 vírgenes sensatas que se prepararon y se fueron con el esposo a las bodas del Cordero. ¿O quieres pasar por ese tiempo de tribulación? ¿Quieres ser una virgen insensata que no te preparaste en el tiempo de la gracia y entonces vas a tener que prepararte en el tiempo de la tribulación? ¿Valdrá la pena que pases por ese tiempo de tribulación? Por eso la invitación es que hoy aceptes a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Que ese tiempo ya está muy cercano, ya los tambores de guerra, las guerras, rumores de guerra están por terminar, pero dice ahí mismo en Mateo 24, versículo 7, que se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea, viene al mundo una guerra mundial terrible que dará comienzo a ese tiempo de tribulación. Por lo tanto, hoy es el día de salvación. Y hoy es el día en que debemos y debes aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Para qué? Para que no tengas que pasar por esa tribulación que dice la palabra que será para todos los moradores de la tierra. Nadie se va a salvar de esa tribulación si tú decides quedarte en ella. Gracias a Dios. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, queremos darte gracias por esta escritura, gracias en el nombre de Jesús, por esta revelación, por este tiempo de tribulación que viene sobre el mundo. Estamos orando, pidiendo, Señor, que tu pueblo esté listo, esté preparado, Señor, para que tú vengas, Señor, a rescatar a tu pueblo, para que nos libres de esa hora de la prueba, Señor. Te damos gracias, Señor, te pedimos por todos aquellos que no están listos, por los que están viendo este mensaje, que acepta a Jesús como tu Salvador. Hoy es el día de esa salvación. Que no vengas a pasar a ese tiempo de tribulación que viene sobre el mundo entero. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por los corazones que vas a tocar. Y gracias, Señor, que tú nos librarás de esa hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Ten misericordia, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Dios te bendiga. Maranata, recuerda, Cristo viene pronto.